En el suntuoso comedor, los susurros y las risas disimuladas se dirigían a Valeria Montserrat, la mesera. Su uniforme, impecable pero sencillo, parecía una ofensa para algunos comensales de élite. Un millonario, sentado con desinterés, la observaba con un aire de superioridad, ajeno a la fuerza silenciosa que habitaba en ella. Él, con toda su fortuna, jamás podría imaginar que la mujer a la que menospreciaba por su vestimenta era, en realidad, la CEO oculta de una vasta corporación que podría cambiar su destino en un instante. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver el alcance de estas historias y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Ahora, regresemos. Disfruta la historia. Pero para comprender cómo la CEO más influyente de la Ciudad de México terminó siendo despedida de su propio restaurante, necesitamos retroceder unas semanas. Todo comenzó con el pesado manto de un legado y un susurro desesperado en la mente de una hija. Valeria Montserrat se sentía más como un eco que como una CEO. En los 6 meses desde el fallecimiento de su padre, don Ramón Montserrat, ella había ocupado su oficina de la esquina en el piso 55 de la imponente Torre Quetzal. Como un fantasma, la inmensa extensión de cristal ofrecía una vista privilegiada de la bulliciosa Ciudad de México, una urbe que su padre había ayudado a moldear, un hotel de lujo y un restaurante de alta cocina a la vez. El grupo Águila Real de Hotelería era su magna obra, un coloso de la industria, sinónimo de gran lujo y servicio inmejorable. Ahora era su responsabilidad. El peso de ello era asfixiante. Llevaba sus trajes de diseñador como una armadura impoluta, su cabello recogido en un prolijo moño y su semblante, una máscara de autoridad construida con meticulosa precisión. Presidía las juntas directivas, analizaba los informes trimestrales y negociaba tratos multimillonarios con una agudeza que habría llenado de orgullo a su padre. Pero al caer la noche, en el estéril silencio de su opulento penthouse, la máscara se desmoronaba. Se miraba al espejo y no veía a una líder, sino a una hija perdida en la gigantesca sombra paterna. Don Ramón Montserrat no había nacido en cuna de oro. Había empezado como ayudante de cocina, con los nudillos en carne viva y la espalda doblada. Siempre decía, el alma de esta empresa no reside en el directorio, Valeria. Está en las lavanderías, en las cocinas, en los pasillos. Está en las manos de la gente cuyos nombres nadie se digna a recordar. Él hacía un gran esfuerzo, incluso siendo CEO, para pasar una semana al año trabajando de incógnito en uno de sus propios establecimientos. Hacía de maletero, conserje o cocinero de línea. A eso lo llamaba su bautismo de realidad. La idea comenzó como un mero murmullo en su mente, un impulso desesperado, casi descabellado. ¿Y si ella hiciera lo mismo? La junta pensaría que había perdido el juicio. Su CEO, un hombre perpetuamente ansioso llamado Alejandro Rojas, probablemente sufriría un ataque. Pero el murmullo se convirtió en un eco insistente. Estaba inmersa en la negociación de una asociación trascendental con Futura Digital, un acuerdo orquestado por su enigmático fundador, Julián Romero. Este pacto modernizaría por completo la experiencia del huésped Águila Real, integrando tecnología de vanguardia en cada rincón de su servicio. Era el futuro ineludible de la empresa. Romero era conocido por su brillantez, su exigencia y su notoria dificultad para ser impresionado. Su equipo estaba llevando a cabo una exhaustiva auditoría, recorriendo las propiedades de Águila Real. Pero Valeria sentía una brecha, una desconexión palpable. Estaba prometiendo un nivel de servicio que ella misma no había experimentado, no desde la raíz. Anhelaba sentir la esencia de la empresa, tal como lo había hecho su padre. Quería verificar si los valores que él había inculcado aún palpitaban en el corazón de su imperio, o si eran meras palabras bonitas en una declaración corporativa. El epicentro de su investigación sería la Hacienda Imperial, su restaurante estrella, un templo de la gastronomía de vanguardia con una lista de espera de 3 meses y precios que hacían a los más acaudalados dudar. Era la joya más preciada de la corona Águila Real, y según los informes internos, un modelo de eficiencia y satisfacción del personal. Valeria, sin embargo, albergaba sus dudas. La perfección, a menudo, no era más que una bonita máscara para ocultar algo sombrío. Su primera llamada fue a Lucía Torres, la jefa de recursos humanos y una de las pocas personas en quienes confiaba ciegamente. Lucía había sido la confidente de su padre y conocía a Valeria desde niña. ¿Quieres hacer qué? La voz de Lucía resonó en la línea segura, una mezcla de asombro y algo que sonaba sospechosamente a disfrute. «¿Me has oído?», respondió Valeria, midiendo su oficina con pasos impacientes. «Quiero un empleo, de mesera en la Hacienda Imperial,
y nadie puede saber mi verdadera identidad. Necesito un nuevo nombre, una historia de vida convincente y un puesto en la plantilla que no levante la más mínima sospecha. Se produjo un largo silencio. A don Ramón le habría encantado esto, dijo Lucía finalmente, con voz suave. Siempre decía que tenías más de él de lo que tú misma creías. De acuerdo, Valeria, vamos a conseguirte un empleo. Bienvenida al salario mínimo. La metamorfosis fue impactante. Valeria Montserrat, la CEO, dejó de existir. En su lugar estaba Caro, una joven de 20 y tantos años con una historia de haber deambulado de una ciudad a otra, haciendo trabajos esporádicos para apenas sobrevivir. El equipo de Lucía había elaborado un currículum austero, pero verosímil. La contribución personal de Valeria fue el vestuario. Pasó una tarde en un mercado de ropa de segunda mano, el peculiar aroma a historias olvidadas aferrándose a las prendas. Compró pantalones negros descoloridos, zapatos antideslizantes con suelas casi lisas y algunas camisetas grises finas que habían tenido mejores días. Se soltó el cabello, abandonando el elegante moño por una cola de caballo sencilla y ligeramente despeinada. Se quitó su costosa manicura, dejando las uñas al natural. Mirarse al espejo era como encontrarse con una extraña. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada, ansiosa. La costosa y sutil confianza que solía llevar había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que no había experimentado en años. Esto era bueno. Esto era justo lo que necesitaba. Caro era creíble. Su primer día en la Hacienda Imperial fue un choque cultural. Entró por la puerta del personal en el callejón trasero, un mundo completamente distinto al majestuoso vestíbulo de mármol, por el que había desfilado en eventos de prensa. El aire era denso con los penetrantes olores a cloro, aceite hirviendo y la tensión del estrés acumulado. La aparente calma y gracia del comedor era la fachada de un frenesí impulsado por el incesante trajín de la cocina y su personal. Fue presentada a su supervisora, una mujer llamada Sofía Morales. Sofía era impecable, su uniforme negro almidonado a la perfección, su cabello oscuro recogido en un moño inmaculado. Tenía una mirada aguda que no se perdía nada y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Escaneó a Caro de arriba a abajo, su mirada deteniéndose con desprecio en los zapatos gastados. Un leve, casi imperceptible, gesto de burla curvó sus labios. «Eres la novata, Caro», dijo, con voz nítida y fría. «Lucía de Recursos Humanos te ha metido a la fuerza. Debes tener un ángel de la guarda. No esperes uno aquí». Le entregó a Caro un delantal delgado. «Tu sección es el pasillo trasero. Agua, tortillas y recoger los platos sucios. No hables con los clientes a menos que ellos te hablen primero. No estorbes, y por el amor de Dios, intenta no parecer que vives bajo un puente». La indirecta fue un pinchazo agudo y sorprendente en su ego. Valeria, la CEO, la habría despedido en el acto, pero Caro, la mesera, solo asintió mansamente. «Sí, doña. Es Sofía», espetó ella. «No es doña. Aquí no estamos en un cuartel». Las primeras horas fueron un caos organizado. El trabajo de Caro era servil pero implacable, arrastrando pesadas bandejas de platos sucios hacia el estruendo ensordecedor de la zona de lavado, puliendo interminables hileras de copas de cristal, hasta que le dolían los dedos, rellenando vasos de agua con una jarra que parecía pesar 1 tonelada. Sus músculos, acostumbrados a pilates y sesiones de entrenamiento personal, protestaban con dolor. Fue durante una breve pausa que conoció a don Julio. Era un mesero mayor, probablemente de unos 50 y tantos años, con ojos amables y arrugados y un semblante sereno que contrastaba con la energía frenética del restaurante. Estaba puliendo cubiertos en una pequeña estación, sus movimientos eficientes y precisos. La vio hacer una mueca al estirar la espalda. «¿Primer día, hija?», preguntó, con voz cálida. «¿Tan obvio es?», respondió Caro con una débil sonrisa. «Todos lucen así en su primer día». Él soltó una risa. «Soy Julio. Si necesitas algo, solo pregunta. Sofía puede ser un poco intensa». «Un poco». Caro asintió, frotándose el hombro adolorido. «Ella se preocupa demasiado por las apariencias», dijo don Julio, bajando un poco la voz. «Este lugar es su reino. Solo mantén la cabeza baja. Haz tu trabajo y estarás bien». Hizo una pausa, mirándola más de cerca. «¿Sabes? Tienes ojos amables. Me recuerdan al patrón viejo». «¿El patrón viejo?», preguntó Caro, su corazón dando un pequeño salto. «¿El señor Montserrat? ¿El fundador?», dijo don Julio con una sonrisa cariñosa. «Solía venir hace años, no como el gran jefe, ¿sabes? Simplemente se sentaba en el bar, o a veces incluso ayudaba en la cocina cuando estaban en apuros. Decía que le gustaba ver cómo funcionaba la maquinaria.
Tenía esa misma mirada, como si realmente te estuviera viendo, no solo mirándote. Las lágrimas picaron los ojos de Caro, y ella se giró rápidamente, fingiendo revisar una pila de servilletas. El fantasma de su padre estaba allí, en los recuerdos de un mesero amable que no tenía idea de con quién estaba hablando. La incomodidad, los músculos adoloridos, el desprecio de la supervisora, todo se desvaneció por un momento, reemplazado por un profundo sentido de propósito. Ya no era solo un fantasma en la oficina de su padre, estaba en el terreno, buscando su alma, y tenía la sensación de que estaba exactamente en el lugar correcto. La primera semana se fusionó con la segunda, y la vida de Caro adquirió un ritmo agotador, definido por el sonido de las campanas de servicio y el dolor punzante en sus pies. El glamour de la hacienda imperial se reveló como una fina capa sobre un mundo de presión implacable. Aprendió el lenguaje no verbal del personal, un asentimiento para indicar una mesa lista para ser despejada, una mirada afilada para advertir sobre la proximidad de la supervisora, un suspiro de cansancio compartido en el silencio fugaz del vestuario. Valeria, la CEO, era un recuerdo lejano. Caro, la mesera, era su cruda realidad. Aprendió a equilibrar 3 platos desbordantes en un solo brazo, a memorizar órdenes complejas bajo la presión del tiempo y a desarrollar un sexto sentido para anticipar cuando el vaso de agua de un comensal estaba a punto de vaciarse. Aprendió que la sonrisa de un mesero era una armadura esencial, utilizada sin importar lo grosero que fuera un cliente o cuánto le doliera la espalda. Su principal verdugo siguió siendo Sofía. La supervisora parecía haber elegido a Caro como su proyecto personal de humillación. Las burlas rara vez eran lo suficientemente abiertas como para ser denunciadas, pero eran constantes, un veneno de goteo lento y corrosivo. «Caro, tu delantal tiene una mancha, otra vez», decía Sofía frente a otros miembros del personal, su voz goteando decepción. «Los estándares de la hacienda imperial son absolutos. Quizás son un poco demasiado elevados para ti». Consistentemente asignaba a Caro a la zona fría, la sección menos deseable del restaurante, con menos mesas, asegurándose de que sus propinas fueran irrisorias. Cuando un cliente adinerado y conocido, el señor Garza de Garza Holdings, se quejó de que su agua había sido rellenada demasiado lento, Sofía apartó a Caro. ¿Entiendes quién era ese? Siseó, con el rostro a centímetros del de Caro. Su opinión importa. Tu descuido me afecta a mí, a todos nosotros. Reacciona, o estarás limpiando las trampas de grasa. Cada insulto, cada crítica injusta, Valeria los registraba meticulosamente en su mente. Ya no se trataba de sus propios sentimientos heridos, se trataba de la cultura. Si esto le estaba sucediendo a ella, le estaba sucediendo a otros. Veía el miedo en los ojos del personal más joven, la forma en que se encogían cuando Sofía se acercaba. Este no era el ambiente de trabajo sano y respetuoso que su padre había imaginado. Este era un lugar gobernado por el miedo. Don Julio siguió siendo su único aliado real. Discretamente le pasaba un bocadillo o una bebida caliente cuando sabía que se había saltado una comida y le ofrecía palabras de aliento en voz baja. «No dejes que te afecte, hija», le murmuraba mientras se cruzaban en el pasillo de servicio. «Tu trabajo es bueno. Eres limpia. Eres rápida. Ella solo necesita un blanco». Durante un turno de cierre nocturno compartido, mientras enrollaban cubiertos en servilletas, don Julio se abrió. «¿Sabes? El patrón viejo habría odiado en lo que se ha convertido este lugar», dijo, sin mirarla. Solía decir que un personal feliz significa clientes felices. A él le importaba. Sabía que mi esposa se llama Elena, que mi hijo estaba postulando a la universidad. Envió un regalo cuando nació mi primer nieto. Don Julio negó lentamente con la cabeza. Ahora todo se trata de números, de apariencias. El corazón se ha ido. El propio corazón de Valeria dolió al escuchar eso. «¿Qué cambió?», preguntó, con voz baja. «Murió», dijo don Julio simplemente. Y la hija asumió. La nueva CEO. Nunca la vemos, por supuesto. Probablemente es como el resto de ellos. Vive en una torre de cristal mirando hojas de cálculo. No tiene idea de cómo es aquí abajo. El alma de este lugar murió con él. Las palabras fueron un golpe seco en el estómago. Torre de cristal. Hojas de cálculo. Ni idea. Era todo lo que temía que se estuviera convirtiendo. Era la razón misma por la que estaba allí. Quizás simplemente no lo sabe, ofreció Caro, con voz apenas un susurro. Don Julio le dedicó una sonrisa triste y cínica. Ellos nunca lo saben. Fue unas noches después que Caro tropezó con la segunda grieta en la fachada inmaculada de la hacienda imperial. El restaurante operaba con un sistema de reparto de propinas. Todas las gratificaciones se recogían y un porcentaje se distribuía entre los ayudantes de camarero, los bármanes y los anfitriones,
y el resto se dividía entre los meseros según sus horas de trabajo. Se suponía que era un sistema equitativo, pero Caro, que en el fondo seguía siendo una CEO, tenía una mente aguda para los números. La cantidad que se llevaba a casa, incluso en las raras noches ajetreadas en que se le permitía una sección decente, parecía consistentemente incorrecta desde el punto de vista matemático. Siempre eran unos pocos pesos menos de lo que ella calculaba que debería ser. No era mucho, pero era lo suficiente para que lo notara. Una noche, se quedó hasta tarde, fingiendo haber olvidado un artículo en su casillero. Observó desde las sombras del pasillo, mientras Sofía contaba las ganancias de la noche en su pequeña oficina con paredes de cristal. Vio a Sofía separar meticulosamente los recibos de tarjetas de crédito del efectivo. Observó a la supervisora ingresar las propinas de tarjetas de crédito en el sistema de nómina, luego contar el efectivo, y entonces lo vio. Sofía tomó una pequeña y ordenada pila de billetes de la pila de efectivo y la deslizó en su bolso antes de juntar el resto para el depósito. Fue tan sigiloso, tan practicado, que era casi invisible. 100 pesos aquí, tal vez 200 allá, desviados de las propinas en efectivo antes de que fueran registrados oficialmente. A lo largo de una semana, un mes, un año, sumarían miles de pesos robados directamente de los bolsillos del personal. De don Julio, que estaba tratando de ayudar a su hijo con la universidad. De Elena, la anfitriona que trabajaba 2 empleos para mantener a su madre. De cada persona que trabajaba bajo el yugo de Sofía. La ira que llenó a Valeria fue fría y aguda. Esto no era solo acoso o mala gestión. Esto era un descarado robo. Esto era una traición a la confianza que su padre había depositado en su gente. Sacó discretamente su teléfono, escondiéndose detrás de una gran planta en maceta, y filmó durante 30 segundos, el tiempo suficiente para capturar a Sofía guardando el efectivo. El video era granulado, pero era prueba innegable. Al día siguiente, el restaurante bullía con una tensión palpable. Se había enviado un correo electrónico. Julián Romero, el magnate de la tecnología, iba a la Hacienda Imperial para una cena de negocios con el fin de finalizar las últimas etapas de la asociación con Águila Real Hotelería. Su visita era el sello de aprobación informal final. Todo el futuro de la empresa, la iniciativa principal de Valeria, dependía de esta cena. Sofía reunió al personal para una reunión previa al turno. Sus ojos brillaban con una intensidad febril. Esta noche es la noche más importante en la historia de este restaurante, anunció, su voz resonando con una desmedida autoimportancia. Julián Romero no es un huésped cualquiera, es un hacedor de fortunas. Su experiencia esta noche será reportada directamente a la corporación. Todo debe ser más que perfecto. Los cubiertos deben brillar, las copas deben ser invisibles, cada platillo debe ser una obra de arte, cada sonrisa debe ser genuina. Escaneó al personal reunido, sus ojos aterrizando, como solían hacerlo, en Caro. Tú, dijo, señalando con un dedo afilado, esta noche estarás en la cocina puliendo copas. No debes entrar al comedor. No permitiré que él vea esto. Gesticuló vagamente al uniforme simple, limpio pero gastado de Caro. Tu particular estilo de elegancia descuidada no es la imagen que presentaremos esta noche. ¿Fui clara? Un murmullo recorrió al personal. Fue una degradación pública y brutal. Caro sintió el rubor de la humillación subir por su cuello, pero por dentro, una fría resolución se instaló. Esto era perfecto. Sofía, en su arrogancia, estaba cometiendo un error fatal. Y Julián Romero, el hombre cuyo juicio supuestamente valoraba tanto, estaba a punto de ser parte de la prueba final. Ella había planeado observarlo, y ahora vería cómo él y su equipo se comportaban cuando pensaban que nadie importante estaba mirando. «Entendido, Sofía», dijo Caro, con voz serena. Se retiró a los confines sofocantes de la cocina, su mente un torbellino de propinas robadas, el legado de su padre y la inminente llegada del hombre que tenía el futuro de su empresa en sus manos. El escenario estaba listo para un desastre o para un ajuste de cuentas. El ambiente en la cocina de la Hacienda Imperial era una olla a presión a punto de explotar. Los chefs ladraban órdenes en un ritmo acelerado de español y náhuatl. Las sartenes chisporroteaban, y el aire era un tapiz húmedo de una docena de deliciosos aromas que competían. Confinada a un pequeño y sofocante rincón junto a la zona de lavado, Caro pulía copa tras copa de cristal, sus movimientos automáticos. Cada copa reluciente era un testimonio de su invisibilidad. Sofía la quería escondida, y escondida estaba. Desde su posición, apenas podía asomarse por las puertas batientes al sereno y opulento mundo del comedor. Observó llegar a Julián Romero y a su comitiva de 3. Era exactamente como aparecía en las revistas de negocios,
impecablemente vestido con un traje hecho a medida que probablemente costaba más que su auto, con ojos oscuros e inquietos y un aire de brillantez impaciente. No caminaba, se pavoneaba como si el mundo luchara por seguirle el ritmo. Sofía los saludó con una sonrisa deslumbrante y servil, escoltándolos personalmente a la mejor mesa de la casa, un reservado aislado con una vista panorámica de las luces de la ciudad. Durante una hora, el servicio de cena transcurrió con precisión militar. Caro continuó con su tediosa tarea, sus pensamientos a toda velocidad. Tenía la prueba del robo de Sofía en su teléfono. Tenía el desgarrador testimonio de don Julio sobre el alma perdida de la empresa. Y ahora estaba a punto de ver el carácter del hombre en quien apostaba el futuro de la empresa. Entonces el desastre golpeó, o, como resultó, la oportunidad. Un joven mesero, apenas salido de la adolescencia y tembloroso de nervios, llevaba una bandeja con una botella de mezcal añejo para la mesa de Romero. Al acercarse, otro mesero, corriendo desde la cocina, lo chocó. La colisión fue menor, pero el resultado fue catastrófico. El joven mesero tropezó, y la botella de mezcal añejo voló de su agarre, describiendo un arco en el aire y salpicando directamente la camisa blanca impecable de uno de los asociados de Romero. Un jadeo colectivo recorrió el comedor. El asociado saltó, maldiciendo. El joven mesero se quedó congelado, su rostro pálido de terror. Sofía descendió sobre la escena como un halcón. Su rostro era una máscara de furia. «Tú, inútil bueno para nada», siseó al joven, su voz un susurro bajo y vicioso destinado solo al personal. A la cocina, ahora, se volvió hacia la mesa, su expresión transformándose instantáneamente en una de profunda preocupación y disculpa. «Señor Romero, caballeros, lo siento muchísimo. Esto es inexcusable. Por supuesto que nos encargaremos de la tintorería y les invitaremos a toda su comida». «Olvídese de la comida», refunfuñó el hombre manchado, secándose el pecho con una servilleta. «Esta camisa está arruinada, necesitamos más mezcal», dijo Julián Romero, su voz aguda y despectiva. Ni siquiera miró al mesero asustado que estaba siendo apartado. Solo parecía molesto, como si una mosca le hubiera zumbado demasiado cerca de la cabeza. Los ojos de Sofía se movieron frenéticamente. Sus mejores meseros estaban ocupados. El personal más joven estaba aterrorizado. Su mirada barrió las puertas de la cocina y aterrizó en Caro. Fue una mirada de pura desesperación mezclada con asco. No había nadie más. «¡Tú!», articuló en silencio, haciendo un gesto furioso con la cabeza. «Sal aquí ahora. Solo sirve el mezcal. No hables». El corazón de Caro martilleaba contra sus costillas. Se limpió las palmas sudorosas en su delantal. Dejó el paño de pulir y atravesó las puertas batientes. El repentino silencio del comedor fue chocante. Sintió 100 pares de ojos sobre ella mientras se acercaba a la mesa más importante del restaurante. Don Julio, desde el otro lado de la sala, le dio un pequeño y alentador asentimiento. Se acercó a la mesa, sus movimientos firmes y serenos. Recogió una servilleta limpia de un aparador y comenzó a limpiar discretamente el pequeño charco de mezcal en el suelo. «Déjalo así», dijo Julián Romero con impaciencia, sin siquiera mirarla. Estaba revisando algo en su teléfono. «Solo trae el mezcal». Uno de sus asociados, un joven con una sonrisa cruel, se inclinó hacia su colega manchado. «Mira a esta», murmuró lo suficientemente alto para que Caro lo escuchara claramente. «Deben estar desesperados. ¿Consiguió ese uniforme en un mercado de segunda mano?» El otro hombre se rió. «Probablemente no gana mucho si tiene que usar zapatos tan tristes». Caro se congeló por una fracción de segundo. El insulto fue tan casual, tan desconsiderado. Ni siquiera iba dirigido a ella, sino a la idea de ella, a la persona pobre e invisible que asumían que era. Levantó la vista, y su mirada se encontró con la de Julián Romero por un breve momento. No había reprobación en su mirada, ninguna señal de que desaprobara el comentario de su asociado. Solo había un desinterés indiferente y vacío. Los había escuchado, y no le importaba. En ese momento, Valeria sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado del restaurante. Este era el hombre al que estaba a punto de confiar el legado de su padre. Un hombre que se sentó en silencio mientras su equipo se burlaba de una persona que creían inferior a ellos. Sofía regresó con una nueva botella de mezcal, el rostro tenso por el estrés. «Caro les servirá», le dijo a la mesa. Luego se volvió hacia Caro. «Ten cuidado», susurró venenosamente. «No lo arruines». Caro tomó la botella. Sus manos estaban firmes. Su entrenamiento como CEO, sus años de mantener la compostura en negociaciones de alto riesgo, entraron en acción. Presentó la botella a Romero, con voz baja y profesional. «Mezcal añejo, cosecha 2018.
Romero gruñó su aprobación sin apartar la vista de su teléfono. Mientras servía el mezcal con una mano firme y practicada, Sofía flotaba cerca, observando cada uno de sus movimientos como un depredador. Estaba tan concentrada en la actuación de Caro, que no notó al asociado de Romero metiendo sutilmente el pie en el estrecho espacio entre las mesas. Cuando Caro retrocedió de la mesa, su pie tropezó con su mocasín extendido. Tropezó, no con fuerza, pero lo suficiente como para hacerla perder el equilibrio por un segundo. Una pequeña cantidad de mezcal, no más que unas pocas gotas, se derramó de la botella sobre el impecable mantel blanco. No fue nada, un pequeño derrame, pero para Sofía fue la gota que colmó el vaso. Se acabó, chilló. Su fachada cuidadosamente controlada se hizo añicos por completo. Todo el comedor se quedó en silencio. Los comensales se volvieron a mirar. «Eres un desastre, una vergüenza». Agarró a Caro por el brazo, sus dedos clavándose como garras. «Estás despedida. Fuera. Toma tus cosas y sal de mi restaurante. No permitiré que esta incompetencia manche la reputación de la Hacienda Imperial en nuestra noche más importante». La humillación pública fue absoluta. Los comensales miraban, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Julián Romero y su equipo observaban como si fuera un espectáculo, una pequeña distracción. El asociado que la había hecho tropezar parecía complacido. Don Julio comenzó a avanzar, una protesta en sus labios, pero Sofía le lanzó una mirada que podía matar. Valeria miró el rostro lleno de odio de Sofía, miró los rostros sonrientes en la mesa de Romero, y miró el shock y el miedo en los rostros de los demás empleados. No luchó, no discutió, simplemente liberó su brazo del agarre de Sofía. Su expresión ilegible. «Está bien», dijo, su voz baja pero clara. Se dio la vuelta y se fue, no hacia el vestuario del personal, sino directamente hacia la entrada principal. Pasó junto a los comensales curiosos, junto a los grandes arreglos florales, y por las pesadas puertas de cristal hacia la fresca noche de la Ciudad de México. No miró hacia atrás. Sofía, respirando pesadamente, se volvió hacia la mesa de Romero, forzando una sonrisa. «Mis más profundas disculpas. Ella se ha ido. Ahora, ¿puedo ofrecerles a todos un postre de cortesía de nuestro chef pastelero?» Estaba triunfante. Había extirpado la mancha, protegido su reino perfecto. No tenía idea de que acababa de despedir a su propia verduga. Afuera, en la acera, Valeria Montserrat respiró hondo. La persona de Caro se desvaneció como la piel de una serpiente. La CEO estaba de vuelta y tenía todo lo que necesitaba. Sacó su teléfono, no para llamar a un taxi, sino para llamar a Alejandro Rojas, su O. «Alejandro», dijo, su voz como hielo, «despeja mi agenda para mañana por la mañana y reserva el salón principal de la Hacienda Imperial para una reunión corporativa de emergencia a las 10 a.m. Quiero a todo el personal del restaurante allí, en horario de trabajo. Y Alejandro, asegúrate de que Julián Romero y su equipo ejecutivo estén invitados personalmente. Diles que es la firma final de nuestra asociación». Hubo una pausa en la línea. «Valeria, ¿todo está bien?» «Todo», respondió ella. Una calma peligrosa se asentó sobre ella. Está a punto de estar muy bien. A la mañana siguiente, una energía inusual llenó la Hacienda Imperial. El restaurante estaba cerrado al público. Un letrero en la puerta decía, «Cerrado por un evento corporativo privado». Dentro, todo el personal, meseros, anfitriones, cocineros, lavaplatos, estaban reunidos en el salón principal, deambulando en grupos confusos. Habían sido convocados a una reunión obligatoria a las 10 a.m., un evento inaudito. Sofía Morales se movía por la sala con un aire de suprema importancia. Había recibido el correo electrónico de la corporación anoche y lo había interpretado como un resultado directo de sus acciones decisivas. Claramente, la oficina central había oído hablar de la cena de Romero, y esta reunión era para elogiarla por su manejo rápido y profesional del incidente. Vestía su uniforme más impecable, su maquillaje estaba perfecto, y ya estaba componiendo el discurso que daría cuando, inevitablemente, le ofrecieran un ascenso. Vio a don Julio parado junto a la ventana, con el ceño fruncido y preocupado. «Anímate, Julio», dijo con una sonrisa complaciente. «Esto es algo bueno. Demuestra que la corporación finalmente está prestando atención a los estándares, a mis estándares». Don Julio solo negó con la cabeza, sus ojos recorriendo la sala. Buscaba a Caro. Sentía una profunda culpa por no haberla defendido con más fuerza anoche. Esperaba que estuviera bien. Precisamente a las 10 a.m., las puertas delanteras se abrieron. Entró Alejandro Rojas, el COO, con el rostro sombrío.
fue seguido por varios otros ejecutivos de rostro severo del Grupo Águila Real de Hotelería. El personal se quedó en silencio, intimidado por la repentina afluencia de poder corporativo. Un momento después, Julián Romero y sus 2 asociados de la noche anterior llegaron. Romero parecía impaciente, tocando su teléfono. Le habían dicho que esto era una formalidad, una ceremonia de firma final antes de un comunicado de prensa. Asintió bruscamente a Sofía, quien le sonrió como si fueran cómplices. Bien, Alejandro, terminemos con esto, dijo Romero secamente. ¿Dónde están los papeles y dónde está su CEO? Me dijeron que finalmente conocería a la elusiva Valeria Montserrat. Como si fuera una señal, las puertas se abrieron por última vez. La mujer que entró no era Caro. Esta mujer dominó la sala en el segundo en que entró. Llevaba un poderoso traje sastre azul marino impecablemente confeccionado. Su cabello estaba peinado en un elegante y profesional moño, y caminaba con una confianza tranquila e inquebrantable que irradiaba autoridad. Sus ojos, fríos e inteligentes, recorrieron la sala, observando cada detalle. El personal miró, confuso. Julián Romero parecía intrigado. Sofía Morales miró, y la sangre se le escurrió del rostro. Su sonrisa complaciente vaciló, luego se derrumbó por completo. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Era la mujer a la que había despedido. Era la mesera con los zapatos gastados y el delantal manchado. Pero no lo era. No podía ser. Los ojos eran los mismos, pero el poder detrás de ellos era aterrador. La mujer caminó hacia el frente de la sala, parándose ante la multitud reunida. Alejandro Rojas se movió a su lado. «Buenos días a todos», dijo, su voz tranquila, clara y amplificada por la acústica de la sala. Era la misma voz que había dicho «está bien» antes de salir por la puerta anoche, pero ahora llevaba el peso de toda una corporación. Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Valeria Montserrat. Soy la CEO del Grupo Águila Real de Hotelería. Un jadeo colectivo recorrió al personal, boquiabierto. Los ojos de don Julio se abrieron con incredulidad atónita. Una lenta sonrisa de comprensión se extendió por su rostro. Miró de Valeria de vuelta a Sofía, cuyo rostro había pasado de pálido a un tono fantasmal de gris. Parecía que iba a desmayarse. Julián Romero y su equipo dejaron lo que estaban haciendo, sus expresiones cambiando del aburrimiento al shock total. El asociado que la había hecho tropezar parecía físicamente enfermo. La mirada de Valeria se posó en su personal. Mi padre, don Ramón Montserrat, fundó esta empresa con un principio simple, que nuestra fuerza es nuestra gente. Él creía que para entender un negocio hay que entenderlo desde cero. Durante las últimas semanas, he tenido el honor de trabajar junto a todos ustedes aquí en la Hacienda Imperial. Hizo un gesto vago hacia sí misma. Aunque me conocían como Caro. Otra ola de murmullos. Como Caro, continuó Valeria, su voz endureciéndose ligeramente. Aprendí muchas cosas. Aprendí que muchos de ustedes trabajan incansablemente con dignidad y gracia bajo una inmensa presión. Vi la dedicación en la cocina, el profesionalismo de meseros como don Julio y la resiliencia de todo nuestro personal de apoyo. Ustedes son el corazón de esta empresa y estoy profundamente orgullosa de ustedes. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego su mirada cambió y se fijó directamente en Sofía Morales. Pero también aprendí que el corazón de este restaurante está enfermo. Ha sido envenenado por una cultura de miedo, humillación y falta de respeto. Una cultura que juzga a las personas por el costo de su ropa en lugar del contenido de su carácter. Una cultura que mi padre habría despreciado. Sofía comenzó a temblar, abriendo la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Como Caro, fui públicamente ridiculizada, consistentemente socavada y asignada a las peores estaciones para limitar mis ganancias, todo porque mi supervisora desaprobaba mi apariencia, dijo Valeria, su voz cayendo a una calma de acero. Pero mi experiencia no fue única. Lo vi suceder a otros. Vi el miedo usado como herramienta de gestión, y eso termina hoy. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La autoridad silenciosa era más condenatoria que cualquier grito. Además, dijo Valeria, sacando su teléfono del bolsillo, descubrí algo mucho peor que el acoso. Descubrí el robo. Tocó la pantalla y se reprodujo un video proyectado por un pequeño dispositivo que uno de sus ayudantes había configurado. Las imágenes granuladas llenaron una pared en blanco. Estaban borrosas, pero la imagen era clara. Sofía Morales sola en su oficina, deslizando una pila de efectivo de la bolsa de propinas a su bolso. El personal jadeó de nuevo, esta vez con ira. Todo tenía sentido ahora. Las propinas consistentemente bajas, las excusas, el auto nuevo y caro de Sofía. Sofía Morales, dijo Valeria,
su voz resonando con finalidad. Por robo a su personal y por crear un ambiente de trabajo tóxico y abusivo en violación directa de la política de la empresa Águila Real. Su empleo queda rescindido. Con efecto inmediato. Seguridad la escoltará fuera. 2 guardias de seguridad uniformados que habían estado esperando discretamente junto a la puerta se adelantaron. Sofía estaba sin habla, su rostro una grotesca máscara de sorpresa y terror. Miró suplicante a los ejecutivos corporativos, a Julián Romero, pero no encontró ayuda. Ellos la miraron con frío desdén. Mientras los guardias se la llevaban, finalmente encontró su voz, un lastimoso lamento. Pero yo solo estaba manteniendo los estándares. La sala quedó en silencio mientras era escoltada fuera. Valeria dejó que el momento flotara en el aire, un mensaje claro para todos los presentes. Luego dirigió su atención a Julián Romero. Su expresión ya no era de ira, era de una fría evaluación profesional. Señor Romero, comenzó. Estábamos programados para firmar nuestro acuerdo de asociación esta mañana. Un acuerdo que vincularía nuestras marcas durante la próxima década. Una asociación con Águila Real es más que una transacción comercial. Es una declaración de valores compartidos. Valores como la integridad, el respeto y la capacidad de ver valor en las personas, no solo en sus etiquetas de precio. Romero se puso de pie, su rostro pálido. Ya no era el magnate arrogante, era un hombre en un aprieto muy profundo. Señorita Montserrat, yo no tenía idea. Oh, creo que no sabía quién era yo, dijo Valeria, interrumpiéndolo suavemente. Pero usted estuvo allí. Usted y su equipo. Ustedes estuvieron allí anoche cuando un miembro de su personal se burló abiertamente de una mesera por su ropa. Ustedes estuvieron allí cuando otro de sus asociados la hizo tropezar deliberadamente. Y usted se sentó en silencio. Vio a una persona ser humillada, y su única preocupación fue conseguir su próxima copa de mezcal. Su juicio, señor Romero, estuvo en plena exhibición. Dio un paso más cerca. Mi padre solía decir: puedes juzgar el carácter de un hombre por cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por él. Yo era Caro, la mesera. Yo no podía hacer nada por usted, y vi su carácter. Caminó hasta la mesa donde esperaba el contrato. Recogió el grueso y bellamente encuadernado documento. La Asociación Águila Real Futura Digital, tal como está, queda cancelada, declaró, su voz resonando en el silencio atónito. Dejó caer el contrato de su mano. Cayó al suelo con un suave y definitivo golpe. Julián Romero parecía como si lo hubieran golpeado. Su acuerdo multimillonario, su gran entrada en el sector hotelero se había evaporado ante sus ojos. El suave y definitivo golpe del contrato al caer sobre la mullida alfombra resonó en el cavernoso silencio del comedor. Fue un sonido más poderoso que un disparo. Una ejecución silenciosa de un acuerdo de 1.000 millones de pesos. Por un largo momento, nadie se movió. El personal reunido de la Hacienda Imperial, que acababa de presenciar el despido público de su verdugo, ahora observaba boquiabierto cómo un titán del mundo de la tecnología era puesto de rodillas. Julián Romero miró el documento desechado en el suelo como si fuera una manifestación física de su propio fracaso. Su rostro, generalmente una máscara de aguda inteligencia depredadora, se había desmoronado. El color se había drenado de él, dejando una palidez cerosa. Sus 2 asociados, que la noche anterior habían estado tan llenos de complaciente superioridad, ahora parecían encogerse en sus caros trajes. Uno de ellos, el hombre que había hecho tropezar a Caro, temblaba visiblemente, evitando la mirada de Valeria a toda costa. Parecía un colegial a punto de ser expulsado, la arrogancia de la noche anterior reemplazada por un miedo crudo y patético. Romero finalmente levantó la vista del suelo, no hacia Valeria, sino hacia los rostros conmocionados del personal del restaurante. Los vio correctamente por primera vez, no como unidades de servicio o figuras de fondo, sino como personas. Vio el cansancio en sus posturas, la esperanza en sus ojos y la tranquila dignidad que mantenían. Fue como si se hubiera levantado un velo, obligándolo a confrontar el costo humano de su propia indiferencia casual. Finalmente se volvió hacia Valeria, y cuando habló, su voz era áspera, despojada de todo su pulido de sala de juntas. Señorita Montserrat. Valeria, comenzó, el nombre atascándose en su garganta. Hay momentos en la vida que sirven como espejos, obligándote a verte tal como eres. Anoche y esta mañana. Este ha sido uno de esos momentos para mí. Respiró hondo, tembloroso. Crecí sin nada. Mi padre era mecánico. Mi madre limpiaba casas. Usaba ropa de segunda mano que nunca me quedaba bien. Recuerdo la vergüenza. Recuerdo cómo la gente me ignoraba. O peor, me miraba con desprecio. Negó con la cabeza, con una expresión de profundo autodesprecio en su rostro.
Pasé los últimos 20 años construyendo un imperio para que nadie pudiera volver a hacerme sentir así. Pero en el proceso, me convertí en ellos. Me convertí en el hombre que mira los zapatos gastados de otra persona y no siente más que desdén. Me convertí en todo lo que alguna vez odié. Hizo un gesto hacia sus dos aturdidos asociados. Y fomenté esa cultura en mi propio equipo. Una cultura de arrogancia, de derecho. Ese es mi fracaso. No solo perder este trato, sino perder mi propia humanidad en el camino. Miró directamente a Valeria, sus ojos suplicando no por el trato, sino por algo más fundamental. Tiene razón. El legado de su padre es de carácter. El mío, ahora veo, ha sido de cálculo. No hay excusa para nuestro comportamiento. Fue despreciable. Estoy profunda y sinceramente arrepentido. Valeria escuchó, su expresión ilegible. Vio más allá de la disculpa pulida, hasta el núcleo del hombre. Reconoció la sinceridad nacida de la humillación total. Su objetivo nunca fue simplemente castigar. Era proteger el alma de su empresa. Tenía que decidir si él era capaz de cambiar, o si su remordimiento era simplemente el arrepentimiento fugaz de haber sido descubierto. El arrepentimiento es un motivador poderoso, señor Romero, dijo, su voz uniforme y mesurada. Pero también es temporal. La verdadera prueba es lo que hace cuando la vergüenza se desvanece y el mundo ya no está mirando. Una asociación con Águila Real Hotelería es una declaración pública de valores compartidos. A partir de ahora, no los compartimos. Dejó que la finalidad de esa declaración flotara en el aire antes de continuar. Sin embargo, creo en el crecimiento más de lo que creo en la destrucción. Dice que quiere cambiar. Demuéstrelo. Dio un paso más cerca, su voz bajando, destinada solo a él. No me envíe una propuesta. Envíeme pruebas. Muéstreme un nuevo código de conducta para Futura Digital. Uno que tenga consecuencias reales. Muéstreme un programa de bienestar para empleados que no sea solo para relaciones públicas. Muéstreme cómo está cambiando la cultura que acaba de admitir haber creado. Muéstreme cómo trata al personal de limpieza de su propio edificio. Cuando sus acciones se alineen con sus palabras, quizás podamos tener otra conversación. No fue un sí, fue un desafío. Una montaña empinada, casi imposible de escalar para él. Pero no fue un no, fue un rayito de esperanza de redención, y por la expresión de su rostro, comprendió su inmenso valor. Asintió lentamente, con una profunda y cansada gratitud en sus ojos. Gracias, susurró. Fue lo más honesto que había dicho en toda la mañana. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y condujo a su equipo silencioso y humillado fuera del restaurante, dejando el contrato desechado en el suelo como un monumento a su fracaso. Mientras las puertas se cerraban detrás de ellos, un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. La nube opresiva de miedo y tensión que había persistido bajo Sofía, y el agudo shock de la confrontación con Romero, finalmente se disiparon. En su lugar, una atmósfera frágil y esperanzadora comenzó a crecer. Valeria volvió su atención plena al personal, su gente. Su expresión se suavizó, la dura máscara de CEO se disolvió para revelar la líder empática en la que se había convertido. Hoy, dijo, su voz resonando con calidez, volvemos a empezar. Reafirmamos la base sobre la que mi padre construyó esta empresa. Mi tiempo aquí me mostró la increíble fuerza y resiliencia que todos ustedes poseen. También me mostró las grietas en nuestra propia fundación, grietas que pretendo sellar, a partir de ahora. Sus ojos recorrieron la multitud y encontraron a don Julio. Estaba de pie cerca del fondo, con aspecto abrumado, sus ojos aún brillantes con lágrimas no derramadas. Había presenciado todo el intercambio como en un sueño. Como Caro, comenzó Valeria, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. A menudo me sentía fría, cansada y desanimada, pero siempre había una persona que ofrecía una palabra amable, que me daba un bocadillo o una bebida caliente cuando sabía que me había saltado una comida, que me decía que no dejara que la oscuridad ganara. Caminó lentamente hacia él, la multitud abriéndose ante ella. Hubo una persona que, sin saber quién era yo, me defendió. Pero, lo que es más importante, defendió consistentemente la memoria de mi padre y los principios que esta empresa debía representar. Él era el guardián del alma de la hacienda imperial cuando todos los demás la habían olvidado. Se detuvo ante él ahora. Don Julio la miró, su rostro un lienzo de incredulidad y humildad. Don Julio, dijo, su voz clara y fuerte, su integridad, su amabilidad y su liderazgo tranquilo no han pasado desapercibidos. No puedo pensar en nadie mejor para guiar este restaurante a su nueva era. Es un profundo honor para mí ascenderlo al puesto de gerente general de la Hacienda Imperial, con efecto inmediato. Por un segundo, don Julio simplemente miró,
incapaz de procesar las palabras. Entonces el personal estalló. No fue un aplauso educado, fue un rugido de alegría genuina y sincera. Los cocineros dejaron sus puestos para salir corriendo, los ayudantes de camarero dejaron caer sus bandejas, y todo el equipo se abalanzó, envolviendo a don Julio en una ola de felicitaciones y abrazos. Él era uno de ellos, y su victoria era la victoria de ellos. Miró a Valeria por encima de los hombros de sus colegas que lo vitoreaban, su rostro bañado en lágrimas, y articuló las palabras: «Gracias». Valeria dejó que el alegre caos reinara por un minuto antes de levantar una mano. Cuando la sala se tranquilizó, continuó, su tono ahora firme y decidido. «Este cambio no es solo para la Hacienda Imperial. Esto es para los 50,000 empleados del Grupo Águila Real. Estoy implementando inmediatamente 3 nuevas políticas fundamentales. Primero, una revisión completa de nuestros protocolos de capacitación de gerencia. A partir de ahora, los ascensos a la gerencia no se basarán únicamente en métricas de desempeño, sino en revisiones de pares y liderazgo empático demostrado. Un gerente que no puede fomentar un equipo respetuoso y solidario no es un líder, es un lastre. Eso termina hoy». Segundo, dijo, pensando en las propinas robadas, estamos estableciendo la línea de integridad Águila Real, una línea directa de ética anónima y completamente externa para todos los empleados. Si ven algo incorrecto, ya sea acoso, robo o cualquier forma de abuso, tendrán una forma segura y poderosa de denunciarlo sin temor a represalia. Cada informe será investigado al más alto nivel corporativo. Protegeremos a nuestra gente. Y finalmente, dijo, su voz suavizándose con emoción al pensar en su padre, quiero honrar el espíritu que lo inició todo. Estamos creando el premio Fundadores Don Ramón Montserrat. Cada año, un empleado de cualquier lugar de nuestra familia global, un ama de llaves, un botones, un cocinero de línea, un conserje, que sea nominado por sus pares por ejemplificar mejor nuestros valores fundamentales de integridad y amabilidad, recibirá un bono de 50,000 pesos y unas vacaciones familiares con todos los gastos pagados en cualquier propiedad Águila Real en el mundo. Celebraremos el alma de esta empresa recompensándola. Una ola de murmullos atónitos y alegres recorrió la sala. Era más de lo que podrían haber imaginado. Era una promesa de cambio real y tangible. Valeria miró el mar de rostros, rostros que ya no eran solo una fuerza laboral, sino individuos con nombres, familias e historias, con las que ahora se sentía conectada. El fantasma en la oficina del piso 55 se había ido para siempre. En su lugar estaba una líder forjada no en una sala de juntas, sino en el calor de una cocina, el dolor de pies cansados y la dignidad tranquila de personas ignoradas. Fue a buscar el alma de su padre, y al final, encontró la suya propia. Aseguró su legado, no preservándolo en cristal, sino insuflándole nueva vida en el terreno, donde más importaba. Ese día, una leyenda nació dentro del Grupo Águila Real de Hotelería. No la leyenda de un aseo distante, sino de Caro, la mesera que recordó a todos que el verdadero valor nunca está en el precio de tu ropa, sino en la integridad de tu corazón. La historia de Valeria es un poderoso recordatorio de que los líderes no solo se encuentran en las salas de juntas, se forjan en momentos de observación tranquila, en el coraje de calzarse los zapatos gastados de otro y en la fuerza para defender lo que es correcto, sin importar el costo. ¿Qué piensas? ¿Julián Romero merecía una segunda oportunidad? ¿Alguna vez has sido testigo de un momento en el que alguien fue completamente mal juzgado? Comparte tus historias y pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y asegúrate de suscribirte para más historias de la vida real que inspiran y te hacen pensar. Haz clic en la campanita de notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación.